Qué alegría poder una vez más estar juntos a través de esta plataforma, tener ese contacto, aunque distantes físicamente, pero unidos espiritualmente. Bienvenidos a esta célula virtual, todos los miércoles en este mismo horario, con el objetivo de orar, de alabar al Señor, de ser instruidos en la palabra y, por supuesto, de recibir un milagro, porque el Señor Jesús dice que todo lo que pidamos en oración creyendo, lo recibiremos. Gracias a Dios por el día que nos ha dado, no importa la situación por la cual usted esté pasando, recuerde, con Dios todas las cosas son posibles. Danilo, buenas noches. Buenas noches, apóstol. Oramos, por favor. Padre, te damos gracias por esta célula en casa, bendecimos las personas que nos escuchan, que nos ven por YouTube, que nos escuchan por la emisora, los taxistas, Señor, las personas que están en los hospitales y en las cárceles. Gracias por la palabra que será implantada en nuestro espíritu en esta noche, por las alabanzas, por las oraciones que vas a contestar, y sometemos todo nuestro ser a ti, Señor. Tú vas a hacer grandes cosas en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Leemos en el Evangelio según San Lucas, capítulo 18, versículos 24 al 30. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo: «Cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas, porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios». Y los que oyeron esto dijeron: «¿Quién pues podrá ser salvo?». Él les dijo: «Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios». Entonces Pedro dijo: «He aquí, nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido». Y él les dijo: «De cierto os digo, que no hay nadie que haya dejado casa, o padres, o hermanos, o mujer, o hijos por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo, y en el siglo venidero la vida eterna». Muy bien, San Lucas capítulo 18, versículos 24 al 30. ¿Recuerdan el versículo que dejamos de tarea para esta semana? Bueno, vamos a repetirlo. Juan 15:5. El Señor Jesús dijo: «Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer». Repítalo conmigo una vez más, por favor. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Juan 15:5. Y para esta semana, uno muy conocido ya por todos nosotros, Mateo 21:22. «Todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis». Todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. Me parece ver la sonrisa de muchos de ustedes porque dicen: ya me lo sé. Muy bien, hay que meditar en esta palabra. Repítalo conmigo otra vez. Todo lo que pidieres en oración creyendo, lo recibiréis. Otra vez, todo lo que pidieres en oración creyendo, lo recibiréis. Mateo 21:22. Vamos a alabar al Señor y ya vienen las preguntas y respuestas. Y venido ante su presencia con regocijo. Gracias, Señor. Yo quiero invitarte, iglesia, a que te alegres en esta mañana delante de la presencia del Señor y cantemos juntos al Rey de Gloria. De gracias por sus atrios alaba, entro en su presencia con gozo, cantando grande y fuerte es Jehová. Alabadle al son de trompetas, con pandero y arpa también, que toda la creación cante hoy, alabándole con el corazón, porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, para siempre su misericordia.
exaltado, Rey de Gloria. Levanta tu voz y tus manos al cielo diciendo: Cristo es por siempre exaltado, Creador de todo es Él. Ven ante Él a postrarte hoy, manos levantar y tu voz alzar, porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, para siempre su misericordia, porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, para siempre su misericordia, porque bueno es Dios, para siempre su misericordia, porque bueno es Dios, para siempre su misericordia. Muy bien, después de haber alabado al Señor, vamos con las preguntas y respuestas. Ese es el momento para que usted, por favor, abra su Biblia. Seguimos estudiando el libro de Romanos, así que vamos a hacerlo. La metodología es la misma, usted ya la conoce. Hacemos la pregunta con respecto al texto y de ahí mismo sale la respuesta. Vamos a comenzar con la primera pregunta, por favor. Tienen el tiempo para que escriban su respuesta ahí en el chat para que la compartan con su familia. Romanos capítulo 3, versículo 24 y 25. Romanos capítulo 3, versículo 24 y 25. La pregunta: ¿a quién puso Dios como propiciación? Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Muy bien, primera pregunta muy fácil, está supremamente sencilla. Leímos Romanos capítulo 3, versículos 24 y 25. Pueden ir escribiendo sus respuestas. Le repito la pregunta: ¿a quién puso Dios como propiciación? Muy fácil, y la respuesta es al Señor Jesucristo. Puso Dios como propiciación. Vamos con la siguiente pregunta, pregunta número 2. Y la pregunta: ¿qué pasó por alto Dios para manifestarnos su justicia? Romanos capítulo 3, versículo 25. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Muy bien, escriba por favor su respuesta a la pregunta. Mientras ustedes van escribiendo, les repito la pregunta: ¿qué pasó por alto Dios para manifestarnos su justicia? Y la respuesta muy sencilla: los pecados pasados. Muy bien. Pregunta número 3. Vamos a leer Romanos capítulo 3, versículo 26. Y la pregunta: ¿a quiénes justifica Dios? Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Romanos capítulo 3, versículo 26. Escriba su respuesta, por favor. Estamos todos participando activamente en esta sección de preguntas y respuestas. Y la tercera pregunta, se la repito: ¿a quiénes justifica Dios?
La respuesta muy sencilla, a los que son de la fe de Jesús, a los que son de la fe de Jesús. Vamos con la última pregunta número 4, leemos Romanos capítulo 3, versículo 27. La pregunta primero, ¿cuál es la ley que excluye la jactancia? ¿Dónde está pues esta la jactancia? ¿Queda excluida? ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. ¿Dónde pues está la jactancia? ¿Queda excluida? ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Última pregunta, muy fácil. Escriban por favor su respuesta y les repito la pregunta. ¿Cuál es la ley que excluye la jactancia? La respuesta, muy sencilla, la ley de la fe. Muy bien, gracias a todos ustedes por participar, por escribir sus respuestas aquí en esta sección de preguntas y respuestas. Después de esos anuncios viene el apóstol Enrique Torra a compartir el mensaje. Conéctate con la radio que sí quieres. Descarga la nueva app de Ambiente Estéreo. Escúchanos, edifícate, infórmate. Con la nueva app de Ambiente Estéreo puedes estar conectado a nuestra programación, música, palabra, oración, información, concursos y mucho más. La nueva app de Ambiente Estéreo está disponible para celulares con sistemas operativos iOS y Android. Descarga la nueva app de Ambiente Estéreo y vive esta experiencia de conexión espiritual. Bueno, es el momento para que juntos escudriñemos las Sagradas Escrituras. Dios es fiel, Dios es íntegro, Dios es veraz. Somos lo que Dios dice que somos. Es decir, Dios jamás ha mentido. Si Él lo declara y nos ha revelado sus pensamientos a través de su palabra, eso es lo que realmente ustedes y yo somos. Se requiere en usted y en mí y en todo creyente un cambio de mentalidad. A menos que cambiemos nuestra mentalidad, cambiemos nuestra manera de pensar, podemos entrar en la dimensión de la presencia de Dios, del poder de Dios en nuestra vida y en la dimensión de la vida victoriosa. La razón por la que muchos creyentes hoy están viviendo vidas fracasadas es por causa de ignorar los pensamientos de Dios. Es por causa de la no renovación de su mente. La tendencia nuestra como seres humanos, aunque somos renacidos, recreados conforme la palabra de Dios dice, pero nuestra tendencia es depender más de lo que perciben nuestros sentidos, lo que vemos, lo que sentimos, lo que oímos, y esa situación es la que no nos ha dejado avanzar en el reino de Dios. Dios nos ha revelado sus pensamientos. Dios es íntegro, Dios es veraz, Dios es lo que Él dice que es. Dios puede hacer y quiere hacer todo lo que Él ha dicho en su palabra. Los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos. Dios no piensa como nosotros los seres humanos. Nuestros pensamientos están abajo, en un nivel inferior a los pensamientos de Dios. La Biblia dice en Isaías capítulo 55, versículos 8 y 9. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Dios nos invita a dejar nuestra manera de pensar y a pensar sus pensamientos. Tenemos que cambiar nuestra mentalidad. ¿Por qué razón? Porque nosotros tenemos la mente de Cristo. Es decir, una cosa es la mente y otra cosa son los pensamientos. ¿Tenemos la mente de Cristo? Sí. Entonces debemos pensar los pensamientos de Cristo. Esa es la clave. La Biblia dice en 1 Corintios capítulo 2, versículo 16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Esta es una realidad.
No dice que tendremos la mente de Cristo. Por muchos años yo leí este versículo, pero no comprendía exactamente el mensaje, porque siempre pensé que podríamos tener la mente de Cristo en algún momento. Pero ahora, cuando me fijo el tiempo en que está escrito el versículo, es tiempo presente, es una realidad. No dice que tendremos la mente de Cristo, pero sí dice que tenemos la mente de Cristo. En la Biblia encontramos 3 clases de hombres. En el capítulo 2 del primer libro a los Corintios y el capítulo 3, la Biblia nos habla de 3 clases de hombres. Cuando hablo de hombre, o cuando la Biblia habla de hombre aquí, no se refiere solo al sexo masculino, sino al ser humano. Y habla del hombre natural, habla del hombre carnal y del hombre espiritual. Quisiera que miráramos rápidamente esto que está en 1 Corintios capítulo 2. Entonces, ¿qué es el hombre natural según la Biblia? Bueno, el hombre natural, todos somos los seres humanos naturales. Esa es nuestra naturaleza. Somos seres naturales. Y el hombre natural se refiere a la persona no regenerada. Es decir, el hombre, la mujer no convertida. Quienes no han hecho profesión de fe, ese es el hombre natural. 1 Corintios capítulo 2, versículo 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. El hombre natural no entiende las cosas que son de Dios. No puede discernirlas, porque los pensamientos de Dios, la palabra de Dios, se discierne espiritualmente. El hombre natural está incapacitado para entender, para comprender, para percibir las cosas que son del Espíritu de Dios. Ese es el hombre natural. Pero una vez el hombre natural se convierte al Señor, una vez el hombre natural acepta al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador, nace de nuevo, es regenerado, entra en la familia de Dios, portador de la naturaleza divina. Su espíritu ha sido regenerado totalmente, pero a partir de ese momento comienza el proceso de la transformación. Entonces, la Biblia nos habla del hombre carnal. ¿Quién es el hombre carnal? Es aquella persona que ha sido regenerada, que ha nacido de nuevo, que es un hijo de Dios, pero que vive en la inmadurez espiritual. Es decir, aún está dependiendo de sus sentimientos, del almatismo, de sus pasiones, aunque es regenerado, aunque su espíritu ha sido regenerado, todavía no ha sido renovado en su mente y transformado en sus emociones y sometido su voluntad plenamente a la voluntad de Dios. Dicho de otra manera, el hombre carnal es un creyente, es un nacido de Dios que no ha cambiado su mentalidad o no ha sido renovada su mentalidad y sometido sus emociones, su alma y su ser al gobierno del Espíritu. Tal vez es el estado en que hoy la iglesia está. El creyente hoy se caracteriza por ser un portador de la vida de Dios, pero a la vez su alma todavía no ha sido transformada, su mente no ha sido transformada, por lo tanto sus actos, sus hechos no concuerdan con lo que debiera ser como un hijo de Dios y representante de Dios aquí en la tierra. La Biblia nos habla del hombre natural, el hombre no regenerado. El hombre carnal es aquel regenerado, nacido de nuevo, es la nueva creación. Un hijo de Dios, una hija de Dios,
pero que no se ha sometido al gobierno del Espíritu. Su mente no ha sido transformada. ¿Cuál es la característica principal del hombre espiritual? ¿Quién es el hombre espiritual? Bueno, es el creyente, el que ha recibido a Jesús como su único y suficiente Salvador. Es aquel que ha sido regenerado, nacido de nuevo, pero que ha sometido sus pasiones y deseos, toda la pecaminosidad la ha sometido a la autoridad del Espíritu Santo. El hombre espiritual es aquel que ha avanzado en su relación con Dios y ha aplicado los principios de la renovación de su entendimiento, del cambio de mentalidad. Dije hace un momento que la nueva creación, todos los hijos de Dios, tenemos la mente de Cristo. Pero tener la mente de Cristo no quiere decir que tenemos los pensamientos de Cristo. Entonces, la transformación de nuestra mente tiene que darse. Mire, el Señor nos insta. En Romanos capítulo 12, versículo 2, el Señor nos insta a transformar nuestra manera de pensar. ¿Qué dice? No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Este es el imperativo. Esta es la orden. Dios dice que la mente sea transformada. Tenemos la mente de Cristo, pero nuestros pensamientos deben ser cambiados. Efesios capítulo 4, versículo 23 dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Tenemos la mente de Cristo, pero el espíritu de la mente debe ser renovado. ¿Y cómo debe ser renovado? ¿Cómo lo renovamos? A través de los pensamientos de Cristo. Nosotros nacimos de nuevo, esa es la realidad. Porque nacimos de nuevo, entramos en el reino de Dios. Estamos en el reino de Dios. Pertenecemos al reino del amor. Cuando ustedes y yo aceptamos al Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, ese día Dios nos impartió su vida y nosotros nacimos de nuevo. El Señor Jesús le dijo esto a Nicodemo, San Juan capítulo 3, versículos 3 al 5. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Es decir, la regeneración, la creación, la nueva creación del ser humano se da en el momento del nuevo nacimiento. Al aceptar al Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Nuestro espíritu que estaba muerto en delitos y pecados recobra la vida. Fuimos resucitados juntamente con Cristo. Efesios capítulo 2, versículo 1 dice la palabra. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y en Efesios capítulo 2, versículos 5 y 6. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Esta es una realidad. Nuestro espíritu fue recreado, recibimos la vida de Dios. La regeneración es instantánea, pero a partir de la regeneración o de la nueva creación comienza el proceso de la transformación del alma en este nuevo creyente. Y la transformación del alma se da a partir de la renovación de la mente. Necesitamos un cambio de mentalidad. Es urgente. Comenzar a pensar como Dios piensa. Dejar de pensar como hemos pensado toda la vida. Se requiere de la renovación de la mente. Isaías capítulo 55, versículo 7 dice, Deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia,
y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Dios dice, deje de pensar como ha pensado. Vuélvase a mí, dice el Señor, y piense mis pensamientos, porque mis pensamientos son más altos que vuestros pensamientos. Somos la nueva creación. Nacimos de nuevo. En el momento del nuevo nacimiento, Dios nos impartió su vida, y a partir de ese instante recibimos la mente de Cristo. Es ahora cuando tenemos que llenar nuestra nueva mente, la mente de Cristo, llenarla con los pensamientos de Cristo. ¿Cómo la vamos a llenar? ¿Qué debemos hacer? ¿Dónde están los pensamientos de Cristo? ¿Cómo los logro atrapar? ¿Cómo puedo asirlo o asirme de ellos? Están en la palabra, están escritos. La palabra de Dios son los pensamientos de Dios. Las palabras de Cristo están escritas y son sus pensamientos. A través de la meditación de la palabra es que nuestro espíritu recreado y nuestra mente, la mente de Cristo, comienza a ser renovada. El espíritu recreado recibe la palabra de Dios implantada y la palabra en nuestro espíritu hace el trabajo de la renovación de nuestra mente. Es indispensable, es urgente. ¿Qué debemos hacer? Meditar en la palabra. No podemos buscar el nivel que Dios quiere que tengamos y vivamos a través de otro medio, sino es a través de la palabra y de la renovación de nuestra mente. Esto llega por la meditación en la palabra. El cambio de mentalidad depende de que la palabra de Dios se implante en nuestro espíritu y en nuestra mente. El Señor le dijo al caudillo Josué, en el capítulo 1 de Josué, versículo 8, Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Dios le dice, Josué, ¿quiere alcanzar los propósitos eternos? ¿Quiere moverse en otra dimensión de la vida? ¿Quiere experimentar nuevas cosas, lo sobrenatural en su vida? Medite en la palabra. Que esta palabra no se aparte de tu boca. Medite en ella día y noche para que hagas prosperar tu camino. En el Salmo capítulo 1, versículos 2 y 3 dice el Señor, Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a las corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. todo lo que hace prosperará. Las acciones nuestras y los resultados de nuestras acciones serán diferentes en la medida que nuestra mentalidad ha sido cambiada a través de la meditación de la palabra de Dios. Tenemos la mente de Cristo. Pensemos los pensamientos de Cristo. Entonces, podremos hacer las obras que Dios quiere que hagamos aquí y ahora. Es una decisión. Cada uno de nosotros piensa lo que quiere. Pero ustedes y yo, como la nueva creación que somos, reconozcamos que ya la mente de Cristo está en nosotros y que ahora nos corresponde llenar esa nueva mente con los pensamientos del Señor Jesús. ¿Cómo lo hacemos? A través de la meditación en la palabra de Dios. El hombre natural, no regenerado. El hombre carnal, el creyente no transformado. El hombre espiritual, el que ha cambiado su mentalidad y ha sometido su vida al gobierno del Espíritu. ¿En qué estado se encuentra usted? Tal vez en este momento aún no ha experimentado la nueva vida. No ha nacido de nuevo. Es posible que en este momento esto sea una realidad en su vida, si tan solamente puede creer, aceptar al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Dios quiere hacerlo.
¿Está decidido? Repita conmigo esta oración. Señor Jesús, vengo a ti en esta hora. Te pido perdón por mis pecados. Reconozco que he sido un pecador, un incrédulo. Me arrepiento. Creo en ti. Creo en tu muerte en la cruz del Calvario. Creo en tu resurrección. Te entrego mi vida y te acepto en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Perdona mis pecados. Lávame con tu santa sangre. Mi vida te la entrego, Señor. Espíritu Santo, lléname con tu presencia y dame el poder, la habilidad para seguir adelante. No me quiero apartar del camino. Dame la sabiduría, revístame con tu santo poder. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Tiene alguna petición? Han llegado algunas peticiones al chat. Dios conoce su necesidad. Dios es todopoderoso. No solo Dios puede, sino que Él quiere hacer un milagro en su vida. Vamos a hacer la oración para un milagro. Padre, te doy gracias. Tu palabra no vuelve vacía. Yo te pido en el nombre de Jesús que confirmes la buena palabra ahora, con milagros, con señales. Tomo la autoridad en el nombre de Jesús de Nazaret. Reprendo todo espíritu de enfermedad que está atormentando estos cuerpos. Y ordeno ahora que esa semilla maligna, ese espíritu inmundo de muerte, ese espíritu malo, salga de los cuerpos. Suelte sus sistemas en el nombre de Jesús. Declaro un milagro en el sistema renal, que los riñones que no están funcionando bien, los riñones que están lesionados, ahora mismo se regeneren, recobren la vida y vuelvan a la normalidad. Declaro sanidad en las vías urinarias, en el nombre de Jesús. Sistema cardíaco, sistema óseo, sistema respiratorio, en el nombre de Jesús de Nazaret. Declaro el milagro de sanidad por el poder de la palabra. Llamo la vida abundante, para que se manifieste en cada cuerpo. Gracias, Espíritu Santo, por lo que estás haciendo. Bendigo las familias. Declaro restauración financiera en el nombre de Jesús por el poder de la palabra. Gracias, Padre. Gracias porque tu palabra no vuelve vacía. En el nombre de Jesús. Amén. Dele gracias a Dios, declare sanidad, liberación en su vida ahora mismo y haga lo que no podía hacer. Este fin de semana los esperamos en las reuniones en la sede principal de PAI, de Iglesia Cristiana Proyección de Alcance Internacional PAI, aquí en la ciudad de Bogotá. Sede principal, calle 17A, número 3361. Y la sede norte, en la calle 135, número 17A39. Ya aparecen los horarios ahí en la pantalla. Feliz noche. La Iglesia Cristiana Proyección de Alcance Internacional PAI lo invita a nuestras reuniones presenciales en la sede principal, calle 17A, número 3361, barrio Cundinamarca, sábado 6 de la mañana y 4 de la tarde. Domingos 6, 8 de la mañana y 4 de la tarde. Sede Norte, calle 135, número 17A39, barrio Contador. Martes 9 y 30 de la mañana, ayuno y oración. Sábados y domingos 10 y 30 de la mañana. Visite nuestra página web para mayor información: www.iglesiacristianapai.org o llámenos al 601-744-2851. Juntémonos y alegrémonos en la casa del Señor.